un buen momento para presentar a los amigos de Legal NEA. Legal NEA es un estudio jurídico corporativo que a través de una red de profesionales altamente calificados asesora y representa a empresas e individuos en la República Argentina y el extranjero. Legal NEA es una fundación que fomenta el acceso a justicia y el desarrollo de la abogacía pro bono. Legal NEA promueve valores. Bueno, y acá estamos, ya nos visita el doctor José María González. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, bien, Muy bien. alegre el corte, ¿eh? Es que nosotros ahora tenemos un programa dentro del programa que es el programa de las pausas. Ajá. Y en la pausa se ve lo que uno no puede mostrar en los bloques. Así que si usted se quiere quedar a la próxima pausa, pero tiene que hacer una gracia. Y Creo que tengo audiencia. Alguna gracia con esa es la cámara, no es tan secreta porque todos la vemos, pero es como... Se habilita el lado B, la cámara espía. El lado B. Entonces, por ahí, no sé. Uy, ¿no van a ver morfando? Bueno, van a ver lo que comemos. Cuando nos traen algo. Si Maciel llega con la factura, Claro, por ejemplo. Maciel ayer prometió, pero hoy ni siquiera vino. No apareció. Yo creo que debe estar comprando la factura. ¿Sí? No sé, lo dudamos. Así que bueno, si uno quiere saber, o sea, algo más de todo lo que pasa en estos cuadraditos, las pausas están también habilitadas. Bueno, ¿cómo estamos? Estamos llegando a fin de Bien, año. muy bien. Llegando al viernes. Fin de largo. Parece que el último esta vez sí, ¿no? Y sí, porque después tenemos Navidad. El 8 cae domingo. Cae domingo. Y después Navidad cae en mitad de semana, pero no se mueve para ningún lado, así que ya Bien, está. muy bien para los abogados entonces. No sé dónde salió un estudio que dice que hace mal tantos fines de semana largo. Pero depende del lado donde se lo mire, me parece, ¿no? Porque el que está ya pensando hacer algo este fin de semana, un viajecito, o al menos relajar un poco, dice que va a ser mal, está perfecto. Es para darle el envión de lo que queda del año, ¿no? El que está esperando que salga una contestación, una resolución, creo que... Un plazo para pagar honorario. Ese no está tan Ese bueno, no está ¿viste? feliz, pero bueno. Como todo. Bueno, vamos a hablar hoy de las víctimas. Generalmente, uno, cuando hay un hecho penal, una situación que a alguien le hacen daño, vos tenés lo que es el fiscal o la fiscal, que es la que generalmente nosotros siempre lo vemos del lado noticioso. Pasa una situación y decimos, ¿quién es el fiscal que está interviniendo? Y paralelamente a conocer quién es el fiscal, uno tiene un grupo de familiares que muchas veces te dice, nadie nos avisó nada, no sabemos qué pasó. Y nosotros desde acá decimos, pero ¿hay alguien que les tiene que avisar a las víctimas o los familiares en qué instancias van las cosas? Ellos te dicen, yo tengo los mensajes que le mandó el asesino a mi pariente y a mí nadie... Es como que pasan, una vez que sucede el hecho, a ser unos extraños en el propio caso del cual tienen el mayor interés de que se esclarezca. Es raro explicarlo desde el punto de vista periodístico para poder bajarlo a lo que es un juicio en sí o un proceso penal. Pero pasa eso, Gustavo, ¿no? Que la víctima automáticamente, ser el protagonista en todo esto, es como un invitado a quien nadie le dice mucho. Pasaba con el anterior Código Procesal Penal. En en teoría, la víctima tiene una mayor participación. La víctima o los familiares de la víctima tienen una mayor participación. Sí, pero ¿Por ¿cómo qué, se ¿por qué lo de en canaliza teoría? eso? A ver, ¿cuál es la visión periodística de que en teoría? Pues las víctimas siguen Sí, estando porque como... yo lo que creo es que si no pones querella, igual. Es difícil. Es difícil que el fiscal... Sí, no, es bastante... Es acertado lo que dice Gustavo, digamos, los códigos procesales penales nuevos le otorgan una intervención que la víctima antes no tenía. Es más, antes se decretaba el secreto de sumario, no tenía ningún tipo de información respecto de qué es lo que pasaba en la investigación. Y cuando era un caso público, mediático, veíamos por un lado las víctimas reclamando, pidiendo información, tratando de saber, y por otro lado el sistema judicial como divorciado de esa realidad, ¿no? Bueno, los códigos procesales penales actuales y en algunos casos como el de Corrientes hay algunos autores que los han llamado los códigos de la víctima, digamos, ¿no? Porque la víctima comienza a tener un rol importante, no solo por la participación en el proceso, sino en general por los derechos que se le reconocen, como por ejemplo el derecho a acceder a la información, es decir, qué está pasando con aquella causa donde ha tomado... ¿Y ese derecho a la información que puede ser, cómo se manifiesta? Porque yo insisto con los casos que uno a diario escucha de una persona en un siniestro vial, ¿no?
o una persona que recibió una agresión, que lamentablemente hay bastantes. Muchas veces estamos en el hospital nosotros haciendo el móvil, los familiares están afuera del hospital, la persona está internada cuando está en el hospital, grave en muchos casos, o en otros, personas que pierden la vida, y los familiares dicen, nadie nos dice nada, no sabemos. La policía, generalmente apuntan siempre a la policía no nos dice qué pasó, quién es. Si nosotros sabemos quién es el agresor, el asesino, nadie lo fue a buscar. Entonces, ¿cómo ese derecho que ahora está consagrado en el código se manifiesta para una persona que de la noche a la mañana pasó a ser víctima en un hecho grave? Bueno, de lo que se trata es obviamente de tratar de compatibilizar las cosas, porque hay varios intereses en juego. Está claro que está el de la persona ofendida por el delito, que es el concepto básico de víctima, o en su caso los familiares, ¿no es cierto? Pero también hay un interés público en que este tipo de cuestiones se resuelvan, en identificar al responsable, determinar si hubo o no delito y demás. Entonces lo que se trata es de establecer una suerte de equilibrio entre todo esto. Lógicamente que cuando un hecho recién sucede, primero la policía no tiene una intervención autónoma, tiene una intervención que es como un asistente, un auxiliar de la fiscalía en estos casos, y cumple las órdenes que reciben de la fiscalía. Entonces, un pedido así informal, desorganizado, asistemático, no es viable. Digamos, el pedido se tiene que hacer en tiempo oportuno, es decir, cuando ya comenzaron las primeras diligencias, cuando se pudo establecer el hecho, las condiciones en que sucedió, los involucrados, y a partir de allí. La cuestión, a mi criterio, no pasa solamente por una cuestión de derechos, sino pasa también por una cuestión de cultura, digamos. Nosotros estamos con un código nuevo, pero la cultura sigue siendo la anterior. Claro. Entonces, no cambiamos todavía la cabeza. Los recursos son los anteriores y los actores y las personas intervinientes son las mismas. Entonces, en tanto y en cuanto no se cambie la cultura, la cabeza, la intervención, va a ser muy difícil que estos cambios se logren en la práctica efectivamente. Pero la realidad es que, como bien decía Gustavo, una vez que el proceso se comienza a desandar, hay posibilidades de participación directamente, ¿no es cierto?, en el proceso penal a través de un instrumento que mencionaba Gustavo, que es la querella o los distintos tipos de querellas que puede realizar una víctima de un delito. Eso sí, querellar supone contratar un abogado que va a tomar una intervención en paralelo, subsidiaria, en apoyo o incluso independiente en algún caso de la que realiza pero la hasta fiscalía, dónde ¿no? los querellantes, digamos, o sea, los abogados querellantes tienen acceso a los expedientes. Salvo que haya algún tipo de restricción al expediente, tienen acceso. Lo que sucede es que hay que constituirse en querellante. Ajá. Eso quiere decir que hay que presentarse, hay que adjuntar un poder, una designación especial para eso. En el caso que todos conocemos, el caso Loan, ¿cuántos abogados hubo, digamos, allí, defensor y demás? Y muchos de ellos lo decían abiertamente, que estaban enojados porque se enteraban por la televisión porque ellos no tenían el acceso al expediente. ¿Eso no era por Claro. el secreto de sumario? Lo que pasa es que hay que distinguir. El caso Loan se rige por el Código Procesal Penal de El la federal, Nación. claro. Federal, el derogado, pues Sí. a nivel nacional se da una cosa muy rara, digamos, que hay un nuevo código que se va aplicando parcialmente en algunas provincias, van y dos, en pero algunas van. provincias se van aplicando partes de ese nuevo código. En Corrientes se está aplicando el viejo código tiene el modelo anterior, el modelo del secreto de sumario, donde ¿qué sucede? Como también intervienen los abogados defensores y van accediendo al expediente, pueden ver cuál es la línea de investigación que lleva el juzgado y de alguna manera alertar a su parte de las medidas que se pueden llegar a tomar y demás. Entonces, no es aplicable en este sentido el caso Loan O sea, como con el referencia. Código Procesal Penal de la provincia Con el esto no Código debería Procesal. ocurrir. ¿No Esto existe no el debería ocurrir. secreto de sumario? ¿O sí es? Existen supuestos de determinadas restricciones, pero no el secreto de sumario como se conocía antes, donde... O sea, usted de querellante pronto- y buenas, vengo a ver el expediente y el expediente está ahí para que usted lo vea. Algo así, tampoco hay expediente ahora, Sí, otro de los sí. cambios, ahora lo que hay es un legajo, o mejor dicho también en la etapa de la investigación hay varios legajos, porque cada parte, el querellante puede llevar su legajo, es más, debe llegar su legajo de investigación. Hoy los abogados
en ese sentido tenemos algunas facultades como se ven de alguna forma en las películas americanas, digamos, ¿no? De llamar al testigo, tomarle una audiencia, llevar ese testimonio y después mostrárselo a la fiscalía lo mismo. Claro, cuando hay que tomar alguna medida que importe ir sobre el derecho de alguien, como es citarlo a declarar, hacer una cámara GESEL, ese tipo de cuestiones, para eso está el juez de garantía, para poder autorizar esa medida. Entonces hoy cambió sustancialmente el proceso, pero lo ideal, digamos, es que si se presenta a la víctima a través de su abogado, se constituyan querellantes y ahí vamos a tener distintos tipos de querellas según, primero, según el tipo de delito de que se trate, porque sabemos que hay delitos de acción privada, es decir, delitos donde solamente se va a investigar si el ofendido o la víctima es la que informa esa situación, todos los delitos de contenido sexual, las calumnias, las injurias, cuyo caso uno va a hacer una querella, que en el código se llama querella privada, porque el abogado de la víctima es el que va a tener protagonismo ahí. Ahora, si el delito es de los otros comunes, que se llaman delitos de acción pública, un hurto, una lesión, un homicidio, un robo, una estafa, la querella puede ser conjunta, es decir, ahí uno se presenta y lo que hace es acompañar al fiscal. Ahí la gente tiene que estar atenta y alerta de que la tarea del abogado efectivamente sea activa, valga la redundancia, ¿no? Es decir, no sea solamente un acompañamiento formal, me presento como querellante y durante el tiempo que dura la investigación no proponga ninguna medida, ninguna diligencia de prueba. Justificar su designación. O sea, no solo la designación, sino que hay que cumplir la tarea de querellar, claro, digamos, que implica esto de participar activamente. Pero acelera en la práctica una víctima que tiene una querellante en un delito de estos de acción pública, usted dijo, un robo, un homicidio, ¿le conviene tener querellante? ¿Acelera los tiempos de la investigación o no necesariamente? Porque también entramos en una cuestión de costo, es decir, el que tiene para afrontar este costo va a poder tener una justicia más rápida o efectiva. Exacto, todavía no hay un órgano oficial que asuma la representación de las víctimas, ¿no es cierto? No, como si lo hay para asumir la defensa, ¿no es cierto? Un claro, defensor oficial. Sí. Bueno, pero entonces eso el sistema es incompleto. En realidad el fiscal está guiado por un principio de objetividad. El fiscal no tiene el deber de imputar, acusar, procesar, juzgar, porque cuando advierte de que no hay elementos también tiene que pedir el sobreseimiento, que es la tercera forma de querella que puede haber, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué sucede? A veces se investiga, se agota el tiempo de la investigación, se puede pedir una prórroga y el fiscal dice, bueno, la verdad que acá no hay delito o no hay pruebas o la persona imputada no tiene responsabilidad y pide el sobreseimiento. El sobreseimiento es que directamente se cese la imputación, ¿no es cierto? La víctima, de nuevo, acá tiene una alternativa a través de su querellante, puede pedir o puede impugnar eso y puede pedir que esa decisión sea revisada por el fiscal general. Es como que apela, no se trata técnicamente de un recurso, es una impugnación, pero es como que pide una segunda opinión que la va a dar el máximo representante del Ministerio Público, de la representación del Estado, que es el fiscal general. Y puede suceder que el fiscal general avale y dice, no, en realidad acá las condiciones están dadas para sobreseer, ahí la víctima puede asumir de manera exclusiva, es decir, se realiza lo que se llama la conversión de la acción pública, es decir, antes estaba el fiscal representando a todo el Estado para averiguar si esa persona, si hubo un delito, si esa persona o no es responsable, y a partir de ese momento la propia víctima es la que a través de su abogado toma a su cargo esa acción. O sea, el fiscal se retira. El fiscal se retira y eso se llama querella autónoma, que tiene a su vez todo otro procedimiento. Entonces, no vamos a ver la imagen clásica del tribunal, la fiscalía y la defensa, sino que vamos a ver al tribunal, al querellante y al querellado. ¿Se entiende? Entonces, ¿y eso para aceptarla, el tribunal tiene que aceptar la querella autónoma o no? Bueno, esa es una pregunta muy, muy interesante porque en rigor de verdad lo que hay es un proceso de admisión de la querella. Es decir, el código regula una audiencia donde no dice claramente quiénes tienen que asistir a esa audiencia. En la práctica asiste el querellante y le informa al juez de garantía, le dice, mire, estoy haciendo una querella contra fulano de tal, por tal hecho, tengo estas o aquellas pruebas. Se hace un análisis de si esa querella, esa
pieza escrita que se expone verbalmente a una audiencia oral, tiene las condiciones necesarias para eso y a partir de ahí se dispone a admitir o no la querella. Nuestra parte, nosotros hemos cuestionado esto de no poder el querellado tomar intervención en esa audiencia y también dar su versión de los hechos, Claro. es decir, porque no nos olvidemos que el querellado en este caso ya pasó todo un tiempo, pasó un año y medio de investigación, ya fue pedido su sobreseimiento 2 veces, entonces también tiene algo para decir en esto de que tratar de equilibrar las cosas, ¿no? De que antes el proceso se hacía sobre o se decía que era muy garantista para el autor, para el procesado, para el imputado. Claro, no puede ser Y a la inversa, ahora decir que se tener una pasó, persona de por vida, digamos, sosteniendo sometida a una... proceso, ahora como Sí. que pero bueno, a partir de ahí, bueno, se fija una audiencia y se va a escuchar ahí sí a las dos partes, se va a definir los hechos, qué pruebas se ¿Siempre van a hablamos de aportar. querellas son casos penales o hay en algún otro tipo de juicio? Generalmente la figura existe para los Para los casos penales. para los O sea, casos no hay penales. otro... Exacto, para las cuestiones civiles existen las demandas, que Ajá. el vehículo Sí. técnicamente procesalmente que usamos para presentar la pretensión y bueno, en el proceso penal se llama querella, ¿no? Bueno, interesante porque querella de ser una de las palabras que, habiendo tanta información judicial o de casos que están dando vueltas, la usamos siempre, ¿viste? El querellante, el abogado querellante, el abogado, pero por ahí no sabemos en detalle qué representa y existe esta confusión de por qué el fiscal, digamos, tiene una postura, por qué la querella tiene otra, por qué la familia... Casi esto. nunca coinciden, por ejemplo, en los pedidos de sentencia. Claro. Generalmente el El querellante fiscal pide más. pide 10 y el querellante 20 años de prisión. Claro, porque lo que pasa es que en la figura del querellante está claramente la figura Interesada. Sí, sí. interesada de la víctima. Y cuando hay sentencia Lo que- casi siempre la del fiscal. Sí, o sea, juega un intermedio también. Ahora bien. Lo que hay que entender, digamos, cuál es el cambio. Veníamos de un modelo donde con los códigos anteriores era como que el Estado asumía el protagonismo de, frente a la posible existencia de un delito y de un responsable, decía, bueno, acá me hago cargo yo. Y en este modelo se flexibiliza eso y la víctima pasa a tener una nueva intervención y un protagonismo. Es decir, ¿Y en esto Estados de Unidos que- hay querella? ¿Cómo? En códigos norteamericanos hay querella. Porque uno, basámonos en lo que vemos en las películas. Siempre está el fiscal y el abogado defensor. Nunca hay un tercero en ese debate. Claro, hacemos En la la película, aclaración, que cada estado hacemos la tiene su aclaración que propia- hacemos siempre, estamos hablando de 50 regulaciones diferentes, Ajá. porque cada estado tiene su propia Claro, regulación, claro. más la regulación federal. Federal, ujú. Partamos la base también de que hay un sistema diferente de representación porque el fiscal es elegido, es votado, como si fuera una autoridad política, con lo cual la representación y la intervención de la víctima está asociada a la figura del fiscal. No vas a ver en las películas americanas a la víctima con un abogado particular, ¿por qué? Porque siempre está representada por el fiscal y de hecho coadyuva a la tarea del fiscal, le lleva elementos, le lleva pruebas, se entrevista con él y gran parte de la performance del fiscal tiene que ver con que consiga que esa víctima sea reparada en sus derechos o no, porque en la próxima elección seguramente eso es lo que va a Claro. esgrimir como bandera para... Pues tienen mandatos. Claro, tiene Claro, yo gané tantos juicios. Claro, yo si gané. no lo... Creo que es Entonces, interesante. en los casos, digamos, sobre todo en los casos... Tengo que que son- elaborar, ¿no es? Bueno, perdí, ya está. No, acá Bueno, también. bonita, Acá laburan mucho los fiscales. Doctor, gracias por venir. Buen A fin de... ustedes, muy amables, que le pasen muy bien. Hacemos Tere? la pausa, Cristina, le mandamos un beso a toda la gente que nos está viendo a través de YouTube.